gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a destacar cosas que como que andan perdidas, como que la mayor parte de la sociedad se les olvidó o nunca lo supieron. Entonces, me parece muy interesante el ejercicio que vamos a hacer hoy. Tengo el honor y el gusto de estar con dos grandes amigos, uno de España, otro de México, pero los dos en el mismo plan, en el mismo sentido. Pese a qué diferencia de generaciones, tenemos un punto de vista los tres muy similar, ¿no? Entonces, ya vamos a ir desmenuzando, dando el tema, pero vamos a decirles, y para entrar, que vamos a hablar un poco de la película Sound of Freedom o Sonido de Libertad, sino de una manera particular en un tema muy, muy interesante que la película pone mucho hincapié y queremos desmenuzar. Entonces, les presento, tenemos a Josep María Rival de España. ¿Cómo estás, Josep? Muy bien. Gracias, Sonia Magali. Perfecto. Y a Juan Carlos Gutiérrez desde México. Los dos están a partir de sus luchas personales y sus luchas sociales, tratando de dignificar muchos temas, ¿no? Y uno de ellos es rescatar el valor del hombre, el valor de la masculinidad, el valor de este hombre poderoso que siempre ha estado defendiendo a los suyos, ¿no? Y resulta que ahora a través de estas épocas posmodernas, ¿verdad? Resulta que la figura masculina se está volviendo blandengue, se está deconstruyendo, que yo lo traduzco como que destruyendo, se está volviendo un hombre donde está pasando hacer nada. Y sin embargo, en la película Sound of Freedom no queremos stalkear mucho porque en Europa apenas se va a estrenar ahora en octubre, ¿verdad, Josep? Hasta Sí, octubre. sí. Acá en América y en Estados Unidos ya se estrenó, o sea, yo creo que mucha gente ya la vio, entonces no queremos spoilear demasiado, pero sí queremos darles un punto más de interés, el por qué vale la pena ver esta película. No solamente por el gran tema que es el tráfico infantil. Ah, y también tengo que comentarles, perdón si van por ahí pasaron unos perros, pero es que tengo 5, acabo de ver una cola que pasó por atrás de mí. Y o sea, no solamente habla del tráfico infantil, que es un problema extremadamente grave. Yo sé que Joseph lleva varios años documentando, investigando este tema tan grave. Juan Carlos también está subido en la causa. Entonces, no solamente es ese tema, son muchos otros temas que vale la pena destacar, tomarlos en cuenta y darle mucho más valor a lo que significa esta película. Bueno, a ver, Joseph, tú escribiste un artículo que dijiste, ¿dónde está la rabia de los hombres? ¿Te Mm, acuerdas? mm. Platícanos, ¿qué desmenuzabas en ese artículo? Sí. Lo escribí hace unos meses. No recuerdo si estaba hablando de la pandemia o del tráfico de niños, pero bueno, da igual. Da igual. ¿Dónde está la rabia de los hombres? Están sucediendo en el mundo desde hace mucho tiempo, pero ahora se está tomando cada vez más conciencia de ciertas cosas que están pasando, que están ocurriendo, entre otras cosas, porque la energía masculina encarnada en los hombres no está en su sitio. No está en su sitio. Hay millones de hombres en todo el planeta, de todas las culturas, lenguas, razas, religiones, etcétera, que están muy desconectados de su energía masculina. Hay una parte de esos hombres que no solamente están desconectados de su energía masculina, están muy desorientados sobre lo que significa la energía masculina. Y hay una parte de ellos muy significativa, yo creo que es muy numerosa, que además albergan de una forma más o menos consciente, pero que está ahí, un cierto sentido incluso hasta de culpa por el hecho de ser hombres, por el hecho de ser la encarnación de la energía masculina. Quiero aclarar aquí esto. Yo voy a hablar mucho de energía masculina y hoy especialmente de energía masculina en los hombres, porque nosotros somos los que predominantemente la encarnamos, no la tenemos que buscar, está ahí por defecto, la que tenemos que ir a buscar es la energía femenina para desarrollarla y despertarla y equilibrarla con la masculina, y en las mujeres es a la inversa. Entonces, la energía masculina está en todos,
pero en el contexto de esta conversación yo la voy a enfocar en los hombres, porque decías, Sonia Magali, mencionabas el título del artículo, ¿dónde está la rabia de los hombres? Eso tiene mucho que ver con algunas de las características de la energía masculina, ¿no? Una de ellas es el discernimiento, es decir, la capacidad de observarse a sí mismo, observar el mundo, observar los acontecimientos, observar a los demás, llevarlo todo dentro, procesarlo dentro, crear una propia opinión, una propia posición en función de las creencias y de los principios que a uno le sostienen por dentro, adoptar una posición propia respecto a lo que sea, en el caso que nos ocupa hoy, una posición propia respecto al hecho de que el tráfico sexual infantil es la pandemia en mayúsculas en todo el planeta, adoptar una posición propia, pero propia, elaborada por uno mismo según criterios propios y en función de esa posición adoptada, decidir qué hacer. Decidir qué hacer. Y el qué hacer puede incluir muchas cosas, pero incluye también la acción. Incluye también la acción, ¿no? Y incluye también el dejarse mover, o el dejarse activar por la indignación, por la rabia, pero no una rabia descontrolada, una rabia destructiva, no, no, no. Esa es en todo En caso causa. exacto. Con causa. Esa es en todo caso un tipo de rabia que se está intentando provocar por ahí precisamente para descentrarnos, ¿no? Es la rabia que viene de pasar el hecho de que hay una pandemia de tráfico sexual infantil en el planeta, pasar eso por el criterio de uno, por el discernimiento de uno, por los principios de uno, y llegar a la única conclusión a la que la energía masculina debe llegar, que es que esto es absolutamente inaceptable. Y por lo tanto, algo tenemos que hacer, no algo tienen que hacer, no, algo tenemos que hacer. Cada uno a su manera, cada uno según sus posibilidades, cada uno tal, según sus circunstancias. Pero eso nos incluye a todos, desde, por ejemplo, nosotros que estamos aquí y las personas que escucharán y verán este vídeo, hasta, como aparece en la película, y espero que después podamos hablar de eso también, Seguro que sí. los hombres uniformados con placa y armas. Exacto, exacto. Muy bien. Juan Carlos, vamos a contextualizar también contigo. Cuando yo te conocí, que hablabas, que te preocupaba con quién se iban a casar tus hijas, porque como va porque él tiene 2 niñas chiquitas, como va la tendencia, pues ya no va a haber hombres de valor en 15, en 20 años, cuando sus niñas estén en edad de casarse, ¿no? Entonces, él está también en una lucha por tratar de que esto sea diferente. Entonces, ¿qué es un hombre de valor? ¿Qué sería ese hombre que tú quisieras como esposo de tus hijas? Ahorita vamos a ir uniendo los puntos, pero para contextualizar, cada quien, a partir de dónde comenzó la iniciativa de esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué es un hombre de valor? ¿Qué sería ese hombre virtuoso que se merecen tus pequeñas cuando sean adultas? Pues mira, antes que nada, gracias por la invitación. No pude decirlo al principio, pero muchísimas gracias por considerarme, por estar aquí. Y bueno, sí, para mí es muy preocupante ver al hombre moderno, y no le estoy hablando de la última década, sino yo me quisiera ir mucho más atrás, ¿no? Pero para mí el hombre que tenemos que traer de vuelta es ese hombre de familia, de virtudes, de valores, capaz de entender que forma parte de algo más importante que él mismo. Primero su familia y después su sociedad. Creo que hemos dejado de ser guardianes de la sociedad y nos hemos vuelto víctimas de esta guerra total que está tratando de destruir la masculinidad. Y si nos vamos al contexto histórico, es bastante obvio lo que está pasando, ¿no? Yo siempre hablo del bien y del mal, ¿no? Sabemos que siempre el hombre fuerte, el hombre de valores, el hombre de familia,
ha sido la única barrera ante el mal. Y el mal muchas veces está representado por otros hombres, por hombres sin valores, sin escrúpulos. Yo diría que incluso hombres desmasculinizados. Un verdadero hombre con una verdadera masculinidad sirve a su familia y a su sociedad antes que a él mismo, ¿no? Entonces vemos cómo todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que están manipulando, tiene como objetivo quitar ese estorbo que es el hombre de valores para poder someter de manera total a la humanidad. Ya no les estoy hablando de México, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos. No, vemos que es un movimiento mundial que está atacando al hombre a través de ideologías perversas, sin el menor respaldo científico, ni siquiera lógico. O sea, se inventan cosas, pero hay tanto poder y tanto dinero detrás de esto que termina por permear a la sociedad. Agréguenle la pornografía, el tráfico infantil. Todos los hombres que consumen eso, repito, son hombres desmasculinizados. Un hombre masculino, la pornografía obviamente no necesita recurrir a ella, pero la pornografía infantil, bueno, creo que todos los que somos hombres de valores podemos estar de acuerdo que esto para nosotros es algo que no tiene el menor sentido del mundo. O sea, yo no termino de entender por qué alguien buscaría eso y por qué alguien lo permitiría. Entonces nos damos cuenta que todas estas manos maquiavélicas que controlan el mundo tienen esa intención de barrer por completo la única barrera que tiene la sociedad, que es el hombre fuerte y masculino, para poder controlarla. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque pues vivimos en un marco económico en el que el principal dios es el dinero. Si tú te das cuenta, la cantidad de dinero que hay detrás de la industria alimentaria que destruye nuestra masculinidad a través de las hormonas, pues empieza a tener todo mucho sentido. Cuando tú te das cuenta de las farmacéuticas que están detrás de las enfermedades y de las ideologías de transición de género, termina siendo muy obvio por qué lo están haciendo. Entonces ellos tienen un producto que necesitan acomodar en la sociedad a cualquier costo. Y si no quitan al hombre masculino, al guardián de la sociedad, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a destruir esa masculinidad, vamos a invertir en ideologías, vamos a apoyar a grupos radicales. Entonces, llegamos a un punto en el que el hombre fuerte de valores, que se siente orgulloso de ser masculino, tiene que esconderse, tiene que agachar la cabeza. Y el hombre pervertido, desmasculinizado, femenino y enfermo, está como Juan por su casa. Esa es la sociedad y ese es como lo han transformado. Es correcto, es correcto. Fíjense, dos puntos de vista muy diferentes, pero sin embargo estamos en la misma línea, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿ok? Sé que uno llega a Europa la película en cines normales, pero yo sé que por ahí tú ya tienes bastantes referencias, Joseph, de la película. ¿Cómo representa Sound of Freedom esta masculinidad de la cual hablan ambos? ¿Cómo la representan? ¿Cómo la destacan? ¿Quiénes son aquí los héroes? ¿Quiénes son los que dan todo para defender esa barrera que dice Juan Carlos? ¿Qué fue lo que percibiste tú? Porque hay varios personajes que podemos destacar. De hecho, creo que a todos, ¿no? O sea, todos tienen ahí tanto para lo malo como para lo bueno, tienen una personalidad muy definida cada uno de los personajes, pero hablemos de este hombre masculino, de este hombre que sabe encauzar esa rabia para defender lo que de verdad importa. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué aportas, Joseph? Vale, sí. Sí, la película aquí a España llega el 11 de octubre. Pero bueno, yo voy a hablar libremente sobre la película y ya está, ¿no? De todas formas, la gente la irá a ver y la irá a ver igualmente, ¿no? Sí, como tú dices, Sonia Magali, hay varios hombres en la película, varios personajes, hombres que representan, que muestran diferentes aspectos de la energía masculina. Y de la evolución de la energía masculina, ¿no? Entonces,
Pues quisiera empezar, por ejemplo, he estado pensando estos días sobre este tema, sobre el tema de la masculinidad en The Sound of Freedom en relación con los chakras, ¿no? Con las energías de los chakras, ¿no? Porque las energías del primer, el tercer y el quinto chakra son energías más predominantemente masculinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía del primer chakra tiene que ver con la seguridad, con la estabilidad, con el enraizamiento, con el anclarse en la tierra, en la realidad, en el aquí y el ahora. Hay una escena en la película bastante al principio, allí donde un compañero de Tim Ballard, un compañero de Homeland Security, le pregunta, le comenta que sí, que en los años que llevan trabajando han arrestado a muchos usuarios y traficantes de pornografía infantil y de niños, pero le pregunta a Tim Ballard, ¿y tú a cuántos niños has rescatado? ¿No? Y se ve como eso al personaje, ¿no? Que en realidad representa a una persona real, le provoca un proceso de introspección, de ir hacia adentro, de hacerse esa pregunta él mismo. Y eso le lleva a un proceso interno que produce un cambio en él. De manera que él se despierta en él la necesidad de actuar, de hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo hasta ese momento. Y ahí es donde surge el impulso para no solo pillar a usuarios de pornografía infantil y a traficantes de niños, sino de dar un paso más allá, de ir a la raíz, que es ir a buscar a los niños, a rescatar a los niños. Entonces ahí hay un proceso, se produce en el personaje, en Tim Ballard, un anclaje en esa toma de conciencia de, vale, estamos haciendo este trabajo, estamos haciendo todo esto, pero, jodín, nos falta un paso más, que es el paso decisivo, que es ir a encontrar a los niños y rescatarlos, ¿no? Entonces, en relación con esto, me gusta cómo el personaje de su superior jerárquico en Homeland Security, con el que él tiene una conversación cuando él decide que se quiere ir a Colombia a buscar a uno de los dos niños en los que se centra, ¿no? Porque las circunstancias le pone delante la historia de dos niños concretos, de dos hermanos concretos. Cuando habla con su superior jerárquico, superior jerárquico, no recuerdo exactamente los detalles de la conversación, pero la idea es que el superior jerárquico le viene a decir, no, eso no es lo que nosotros hacemos. Entonces, en nombre nuestro no lo puedes hacer. Como miembro de este equipo, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, que ese personaje representa ese tipo de hombre que es consciente, pero en un momento dado mira para otro lado. No se compromete. No se compromete Exactamente. al fondo, no se compromete a fondo, no se compromete con todas las consecuencias, se queda a medias, se queda a medias. Y no lo digo como una crítica, quien se siente identificado, por favor, que no se moleste por lo que digo ni por la forma en que lo digo. No es una crítica, pero las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decirlas, ¿no? Entonces, ese representa a ese hombre que ve, que sabe, que es consciente, pero se frena. Se frena. ¿No? Mira para otro lado y dice, hasta aquí quiero ver, pero a partir de aquí no me vengas con historias, yo no quiero saber nada. ¿No? Es correcto. Hay más, pero me paro porque si no Sí. puedo estar. A mí me gustaría también A ver, sí, Juan rescatar, Carlos, te escuchamos. me gustaría hacer énfasis en un punto que tiene mucho que ver con lo que dice Joseph ahorita y que para mí marca el punto de quiebre de la película y que nos presenta a carne viva a este hombre fuerte guiado por sus valores. Y es cuando él ve el material, cuando él ve el video que decomisan, él
tiene que hacer un reporte, lógicamente, tiene que verlo, y es ahí donde se quiebra, ¿no? Donde dice, esto es demasiado, ¿no? Porque sí, también quisiera reforzar un poquito lo que dice Joseph. Él dice, no es crítica, pero yo a veces soy más extremista y digo, sí es crítica, porque creo que llegamos a un punto en la sociedad en el que o eres parte del problema o eres parte de la solución. El quedarte pasivo ya te convierte en una parte del problema porque la sociedad ya está permeada. El momento en que ya se vuelve un problema macro, tienes que combatirla de frente, ¿no? En tus posibilidades, ¿no? Yo te platicaba el otro día, y me hicieron favor de invitarme a la televisión a platicar de la película, que tienes que atacar de manera frontal este problema. No, no puedes ir a Colombia, me queda claro que no está en las posibilidades de todos arriesgar de esa manera la vida, no tenemos ni siquiera las herramientas, pero sí alzar la voz, sí ser un guerrero a veces de opinión, de palabras, de ciertas cosas que sí están al alcance de la mano, porque no podemos hacernos los ciegos ni los sordos a algo que para mí yo creo que es lo peor que hay en la humanidad, ¿no? Este tema del tráfico infantil, el que haya niños que están viviendo un infierno en vida y el que haya adultos no solamente comprando estos materiales y a estos niños, sino que simplemente digan, pues no es mi problema, no son mis hijos, no soy consumidor, listo, no quiero saber más. Tenemos que entender que cuando un problema permea la sociedad, puede estar en la puerta de tu casa y tú no lo Y nos sabes. incumbe a todos, nos atañe a todos. Nos incumbe a todos. Yo siempre digo que pues, bueno, no, más bien lo dijiste tú, Sonia, que un super papá no solamente debe de cuidar a sus hijos, debe de cuidar a todos. Y si nos damos cuenta, el mayor sistema de vigilancia que hay en este mundo somos los padres de familia. Lo vemos Claro, claro. absolutamente todo. Pero a veces Ujú. esta falta de masculinidad, esta falta de valores, esta falta de virtudes, nos pone una venda en los ojos y nos dice, no es mi problema, cuando en realidad No te sí metas. es tu problema. Ujú. Tenemos que ser Sí. muy conscientes que nosotros formamos parte no solamente de la familia, no solamente de nuestra colonia, no solamente de nuestro círculo de amigos, no solamente de nuestro país, formamos parte de la humanidad, ¿no? A mí me encanta la filosofía. Creo que una de las cosas principales que tendríamos que enseñarle a los hombres y a los niños es el estoicismo, el saber que somos parte de algo más, que tenemos que servir a la sociedad. Vemos, sobre todo en adultos jóvenes, en adolescentes, lo único que les interesa es servirse a sí mismos a través de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la infidelidad, de la alimentación, de los videojuegos. O sea, vemos una sociedad que está llena de individuos que solo viven para sí mismos. Y así no es como estamos programados para funcionar. No es así. Antropológicamente, biológicamente, nosotros no podemos operar de esa manera. En el momento en que nos aislamos, nuestro cerebro literalmente se destruye, deja de funcionar como tiene que funcionar, porque el momento en que nosotros cortamos esos lazos, lo perdemos todo como civilización. Hay esta idea ridícula también que se le inculca a las mujeres de, no, tú sé independiente, tú no necesitas un hombre, tú no necesitas hijos, sé independiente. Lo que nos hace fuertes es ser dependientes, saber que yo dependo de ti en ciertas maneras, que tú puedes depender de mí, que puedes confiar en mí. Eso, eso es El apego que lo tanto que, mencionan, ¿no? El apego tóxico. Si no hay sí, apego, no hay claro. nada. Ujú. Entonces nos están enseñando lo contrario. Y parece increíble que cuando vemos una película como Sound of Freedom, que es una gran película en todos los sentidos, cinematográficamente, en tema de guión, en tema de producción, en tema de ejecución, o sea, dando el tema tan valioso, es una gran película en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa? Esta cultura woke, esta cultura de la autoindulgencia, cuando algo ataca el sistema que la protege, se enfurece. Ya. Yo, las pocas críticas, porque quiero ser objetivo, las pocas críticas que yo he visto de esta película vienen de gente que se jacta de pertenecer a la cultura woke, esa cultura que se enorgullece de la pornografía, del exhibicionismo, del consumo de drogas, del libertinaje,
del desecho de la vida, esa cultura, cuando su protector, que es el gobierno, es el sistema, que le dice, ¿quieres drogarte? No te preocupes, yo te doy las jeringas. ¿Quieres acceso a pornografía? No te preocupes, ilimitada. ¿Quieres desechar la vida? Yo me encargo. Entonces, cuando esa cultura woke siente que atacas a su sistema protector, se ofende inmediatamente. Y lo que no se dan cuenta es que a su vez, lo que tanto odian del mundo es lo que los termina controlando y literalmente Y termina esclavizando. destruyendo. Y muy inteligente el sistema, muy inteligente la maldad. Dice, bueno, como yo no tengo ninguna oportunidad de resistir entre el hombre fuerte y masculino, mejor lo enfrento a la sociedad. Eso es lo que está pasando. Para destruirlo, para desacreditarlo, para denostarlo, para decir, ay, no, lo que tú estás diciendo es teoría de conspiración o es invento tuyo, ¿no? Es O golpeas a lo tu que esposa. estamos... A mí siempre me dicen eso en las redes. Cuando alguien me quiere atacar, me dice, claramente se ve que eres un golpeador. Yo digo, bueno, increíble, No, ¿no? es Increíble. increíble, sí. Wow. Sí. Esto que dices, y para reforzarlo, bueno, saben que en México está habiendo un proceso para las elecciones de 2024, ¿no? Entonces, ya hay un aspirante a candidato que justamente es el productor de la película, Eduardo Verástegui. Bueno, le han dado por debajo de la lengua. Entonces, yo me voy, así como tú, a investigar más allá la fuente, ¿no? ¿Y qué es esto? Y que, bueno, ponen un listado que no lo voy a describir ahorita, pero me voy a la fuente. Y resulta que los que escriben eso, hasta con orgullo presumen que son satánicos, entre otras detallitos, ¿no? Entonces dices, ¿cómo la gente puede darle credibilidad a estas personas que sus credenciales hablan más que cualquier cosa? Pero bueno, eso es lo que está imperando y eso es lo que estamos tratando nosotros de combatir, de luchar, de decirle a la gente, bueno, por favor, echa a andar tu cerebro y por lo menos 5 minutos analiza lo que te están diciendo para que tú tengas un criterio propio y no te dejes llevar por la corriente, porque a mí esa es una de las cosas que me aterra, ¿no? Que se deja llevar la mayor parte de la gente por lo que dicen los grandes medios o por lo que dicen algunos artistas o por lo que dicen, pues yo digo, gente como bien dice Juan Carlos, de esta cultura woke que está hecha exclusivamente, yo digo, para destruir la divinidad humana, porque nosotros cada uno, ahora estamos hablando particularmente de la masculinidad, en otro momento hablaremos de la feminidad, porque están destruyendo, pero para acá, o sea, están destruyendo todo lo que significa el ser humano. Entonces, esta es nuestra aportación y por supuesto la aportación de Sound of Freedom creo que lo destaca muchísimo porque no solamente tenemos al Timbaland, que definitivamente es el héroe, no solo de la película, es el héroe de la vida real, ¿no? Pero tenemos otros personajes como sería el caso del vampiro. A mí yo no tenía la menor referencia de este personaje y cuando lo descubrí, bueno, quedé tan impactada. ¿Cómo es posible que aún y a pesar de que te has equivocado en tu camino, haya forma de redención, haya forma de redimir todos estos cosas malas que sí hizo? Dicho, creo que hasta cosas las hizo por ignorancia. Entonces, porque se dejó llevar por un sistema perverso, ¿no? Sin embargo, cuando se da cuenta, cuando echa a andar ese cerebro que yo digo por 5 minutos o por iluminación divina, yo no sé cuál sea la forma de definirlo, dice, caray, esto ya no puede seguir, yo tengo que colaborar la acción de la que hablaban los dos, tengo que moverme para que las cosas son diferentes. Definitivamente no todos podemos ser Timbaland, no, pero cada quien desde su trinchera y desde sus talentos tenemos que movernos, porque incluso amor sin acción no es amor. Entonces yo no puedo decir que quiero a mis hijos, que quiero a mi patria, que quiero a mis padres, que quiero a mi esposa, que quiero a mis amigos, si no hay acción. Entonces, ¿qué les parece si vamos desmenuzando también otros personajes interesantes, muy masculinos, muy fuertes, que encausan todo este poderío que por naturaleza están hechos los hombres, para que les demos más pautas a quien ya la vio, analizarla desde otra perspectiva, y para quien no la ha visto, para que tengan todavía muchas más ganas de verla, porque definitivamente el tema central, decíamos, es el tráfico infantil, y muy grave, y como decía yo, la pandemia, esta es de la verdadera pandemia que está sufriendo la humanidad, ¿no? La depredación de nuestros niños. Sin embargo, si no destacamos todos estos elementos de valor que innatamente los traemos, o sea, somos
gente bueno, los que todavía somos humanos, porque ustedes saben ambos que yo hablo de humanos y pseudohumanos, ¿no? O sea, yo siento como que algunos ya no son humanos, ¿no? Pero bueno, yo siento que algunos también todavía están por ahí con el corazón dormido y que pudiera ser que esta fuera la oportunidad que despertaran ese corazón para hacer lo propio, desde tu metro cuadrado, que son los de tu entorno, y a ver qué tanto lo puedes expandir para que nosotros seamos una sociedad que protege, que construye y no que destruye y depreda, ¿no? Entonces, ¿quién se le antoja hablar de alguno de los otros personajes más allá de que sabemos que Tim Ballard es el héroe en la película y en la vida real? Porque afortunadamente esto está basado, dentro de lo malo, en hechos reales. Por supuesto que es un solo caso, por supuesto que hay un poco de novelada, porque es un trabajo cinematográfico y no es un documental. Sin embargo, están destacando personajes muy particulares que vale la pena hablar. A ver, ¿quién dice yo? Joseph, Juan Carlos. Joseph, te Joseph, toca. te va. Fuiste el elegido. Bueno, me vienen a la mente dos. Uno es el guerrillero que está en Colombia, en la selva, donde está la niña a la que va a buscar Tim Ballard. Y el otro que me viene es Tim Ballard. Ya sé que no, pero sí quisiera mencionar un aspecto del héroe, del protagonista, que me parece que es muy importante, para que se vea también por qué es el héroe, por qué es el gran protagonista, no solamente el héroe, porque escucha su voz interior, se da cuenta de que tiene que ir más allá y tal. Hay un detalle que creo que es muy importante y muy valioso, y eso, Sonia, tú y yo te lo comenté una vez hablando. Hay un detalle que me parece muy valioso, y es que él se encuentra, no, se le pone delante la historia de dos hermanos, un niño y una niña, ¿no? Entonces él se encuentra con la oportunidad de rescatar al niño. Y a través del niño sabe que existe una niña que es su hermana, que Dios sabe dónde está. Dios sabe dónde está. Yo creo que ese punto de la historia es muy valioso y vale la pena mencionarlo, desmenuzarlo un poquito, porque ahí ese es un punto en el que este personaje, esta persona, este héroe, podría haber dicho o podría haber caído en el siguiente razonamiento. No hay forma de saber dónde está. ¿Quién sabe dónde está? Esto es tremendamente complejo. Al niño, al hermanito, ya lo he rescatado. Pues mira, si llego hasta aquí o si llegamos hasta aquí, pues hasta aquí llegamos y vamos a por otra cosa. Lo que me parece especialmente valioso es que cuando aparece un nuevo grado de dificultad en la tarea en la que ha decidido comprometerse, no se echa atrás, no se va, no se rinde, no rompe el compromiso, sino que se plantea afrontar ese nuevo grado de dificultad. ¿Tienes una hermana? Vale, pues hay que ir a buscar a tu hermana. No sabemos dónde está. Vale, pues vamos a averiguar dónde está. ¿Cómo? No lo sé, pero vamos a averiguar dónde está, ¿no? Y al final lo averigua y la encuentra. Si quieres, no explico lo que pasa para no estropear, ¿no? Pero la encuentra. Entonces, me parece especialmente valioso comprometerse y no dejar el compromiso porque él cree, aunque no lo verbalice, está en la energía del personaje, en el desarrollo del personaje. Él cree en sí mismo. Él cree en su capacidad de encontrar los recursos internos y externos que necesita para, primero, averiguar dónde está esa niña y segundo, después, ir a buscarla. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso es una característica de la energía masculina virtuosa. El comprometerse y no rendirse, el Porque se confiar. creen uno mismo, exactamente. Hoy la mayor Exacto. parte de los hombres ya no se creen nada, ¿no? Ya no saben ni siquiera si son hombres o mujeres. Perdón, yo. No, Yo. ya está. Y el otro es el guerrillero, ¿no? Que lo digo muy breve para no extenderme más.
creo que vale la pena contemplar este personaje por la disonancia que puede provocar, sobre todo en personas del público que se identifiquen con la figura de los guerrilleros que luchan por la liberación de sus pueblos en contra de las élites gobernantes, autoritarias, dictatoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que una de esas figuras, un personaje que representa ese arquetipo del supuesto libertador, del supuesto luchador por la gente, ¿no? Resulta que es un violador de menores y un traficante Sí. de menores, ¿no? Entonces creo que es un personaje clave también para molestar a la gente y a los esquemas, perdón, a la mente y a los esquemas mentales de cierta gente que se identifica con ese tipo de personaje y que no concibe que un guerrillero de izquierdas que lucha por liberar a su pueblo de la opresión sea un pedófilo. Bueno, pues mira, sí. Y es que, Muy y es buena que lectura, refuerzo ¿eh? lo que dices, sí, refuerzo lo que dices del guerrillero, porque es lo mismo que pasa con la cultura woke. Nos damos cuenta que estos guerrilleros son la mano de obra del dueño del negocio. Cuando van a planear la operación, marcan muy claro donde el policía le dice, de aquí para abajo no podemos pasar. ¿Por qué creen ustedes que no pueden pasar? Porque siempre que hay crimen en gran escala, hay un protector, que en realidad es el dueño del negocio. Entonces, la película es muy sutil al decirlo, pero te lo dice claramente. Te dice, estos guerrilleros no solamente no son unos angelitos, son unos delincuentes, tienen a la gente secuestrada y además son la mano de obra del verdadero dueño del negocio. Pasa lo mismo con la cultura woke. Ellos se creen guerrilleros, pero realmente se llevan solo la parte fea, solo el sufrimiento y no obtienen ningún beneficio. Nunca van a obtener lo que sus supuestos ideales de izquierda predican, ¿no? O sea, sabemos que nunca. Ellos están ahí para cumplir con la producción de ciertas sustancias, cosa que el gobierno, los gobernantes, el sistema no puede hacer abiertamente. Por eso necesita mandar gente adoctrinada a la selva para producir lo que ellos necesitan, ¿no? Y a mí me gustaría también hablar de Vampiro, ¿no? Sé que es un personaje, es pivote en la película, porque nos habla de un punto muy importante en la masculinidad que mucha gente no entiende. No puede haber una masculinidad completa sin redención. Tenemos que entender como hombres que somos nosotros los que nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Ser hombre, me queda claro que ser mujer es muy difícil, pero muchas veces se pierde de vista lo difícil que también es ser hombre. Tú tienes que construirte a ti mismo. Las expectativas que tiene la sociedad de ti son muchas veces inalcanzables, ¿no? Por eso vemos que es muy pequeño el porcentaje de hombres en plenitud en la sociedad, ¿no? Entonces, es muy difícil para los hombres y los hombres tienen que pasar siempre, inevitablemente, por un proceso de redención, ¿no? Por el cual pasa este personaje. Él se da cuenta que es parte del mal y a partir de que esa idea entra en su cabeza, decide voltear bandera y dedicarse literalmente a combatirlo, ¿no? Hay cosas que son mucho más graves, por supuesto, ¿no? Pero cuando me hiciste el favor de entrevistarme, Sonia, yo te dije, yo no siempre fue así. Yo encontré esta fuerza, esta motivación, esta masculinidad, pues ya muy entrado en los 20. Hay muchas cosas, por supuesto, Muchísimo. de las que no me siento orgulloso, ¿no? También a veces fui mujeriego, antes tomaba alcohol con moderación, pero sí era parte de esta cultura de la autocomplacencia, ¿no? Pero llegó un punto en el que dije, no puede ser. Y ese pasado no le quita mérito a mi lucha presente. Exacto, sí. Como tú dices de Eduardo Verástegui, lo único con lo que lo pueden atacar es con su pasado. Y esos son chismes. Digo, al día de hoy no hay pruebas No hay fehacientes ninguna de todo lo prueba que se fehaciente de dice. nada. Pero Más algunas revistas de chismes. cuando atacas a alguien por su pasado
y no por su presente, quizás lo estás halagando sin saberlo, Ujú, porque ujú, todos tenemos derecho a esa redención. Entonces tenemos que quitarnos esta idea bueno, pues es que desde que tenía 4 años ya era el hombre perfecto, ¿no? Ya era masculino de valores. No, el hombre se va construyendo Claro. a lo largo de su vida. Y metiéndome un poquito en el tema Verástegui, yo digo, bueno, ¿por qué si los corruptos, los ladrones, los sinvergüenzas tienen sus propios partidos y sus propios candidatos, ¿por qué la gente que cree en Dios y que tiene valores, por qué no puede tener el suyo? ¿Por qué les molesta tanto? ¿No? Y aún así también, regreso a la objetividad. Yo hice una encuesta en mis redes sobre la candidatura de Eduardo Verástegui. Yo planteé 3 opciones: a favor, ujú. en contra o a favor de la candidatura, aunque no votaría por él. Y los resultados fueron prácticamente 33% en cada uno. Entonces, sí vemos una parte de la sociedad que es extremadamente intolerante, pero vemos otra parte de la sociedad que sí lucha por esta tolerancia, porque siempre la tolerancia muchas veces la gente la exige, pero no la da, ¿no? La tolerancia, su significado implícito es que tiene que ser ida y vuelta. Yo no puedo pedirte tolerancia si no te la voy a dar. Entonces vemos que podríamos estar ante un fenómeno social bastante importante de la ultraderecha, que también la gente ya le tiene miedo a esa palabra, que puede contrarrestar este mal, ¿no? Ya vemos muchos Mejor países vamos que a están llamarla eligiendo nueva gobernantes. derecha. Nueva derecha me gusta más. Ujú. Nueva derecha, pero yo sí quiero reforzar y me siento orgulloso de decir que es ultra mega Ah, derecha, pues como porque si te dicen, si ser cuando, conservador es defender a los niños, pues soy conservadora. Si ser conservador es defender masculinidad o feminidad como debe de ser, pues soy conservadora. Entonces sí, de acuerdo, somos todos de ultraderecha. Me parece perfecto. exactamente, Perdón, entonces ya te interrumpí vemos también a que ti. la película puede ser parte de un movimiento muy importante que haga entrar a la sociedad en esta conciencia de que estamos por un mal camino. Yo a veces me pregunto, ¿qué porcentaje de la gente se da cuenta de lo mal que estamos? Somos una sociedad quitando hábitos, vámonos a algo más grave. Somos una sociedad que depreda a sus niños con el Imagínate. tráfico, con las ideologías. O sea, yo digo, ¿cuánto tiempo nos puede quedar? Y mucha gente no es consciente de esto. Muchas veces sabemos que necesitamos esos líderes que nos digan, bueno, ¿no lo entiendes? No te preocupes, yo te lo explico y te pongo el ejemplo. Porque vemos que se nos está yendo mucha gente buena hacia el extremo malo, hacia el extremo de la falta de valores, de la confusión. El otro día yo pensaba, bueno, ¿qué lógica le quieren aplicar a un niño hombre de 5 años? ¿No? Yo estaba viendo un video en el que le ponen a un niño 2 galletas Oreo Así. y $10,000. Y le dicen, ¿qué prefieres? Y el niño, las 2 Oreos, ¿no? Increíble, así de fáciles de manipular son los niños. Y entremos en el tema que las Oreos están llenas de químico que a su vez van a afectar sus hormonas y su masculinidad, pero bueno, es otro tema. Pero si tú llegas y le preguntas a un niño de 5 años, oye, ¿te gustan las niñas? Te va a decir, no. Ah, entonces te gustan los niños. No, tampoco. Entonces estás en el cuerpo equivocado. Va a decir, ¿de qué me hablas? Pero si tú se lo repites todos los días, yo creo que en 20 días Lo confundiste y ya lo lo convenciste. convenciste. Ujú. Exacto. Entonces, digo, ¿en qué momento vamos a despertar como sociedad y decir, oigan, ya estuvo buena la loquera, ya se divirtieron un rato, pero ya regresaron los papás? No podemos permitir literalmente la destrucción de la humanidad. Hay estudios que dicen, nos quedan 20 años de fertilidad. Así de grave está la problemática que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y si aún así no queremos entrar en acción, ¿qué esperamos? O sea, hay veces que yo discuto, a ver, me podrán acusar de todo, sí, pero que yo no luché nunca. No estoy luchando ya ni por mí.
Estoy luchando por tu, así como dice lo mismito que dice Eduardo Verástegui, por eso comulgo tanto con lo que él dice. Yo no estoy luchando porque los míos, bueno, de alguna forma ya están grandes mis hijos, lo que son, lo mío, mío, mío. No tengo todavía nietos, pero estoy luchando por mis nietos, estoy luchando por tus nietos, estoy luchando por los niños que ni siquiera conozco y probablemente nunca voy a conocer, porque hasta el último día de mi vida yo voy a alzar la voz, yo voy a hacer lo que, te digo, no soy Tim Ballard, no soy Eduardo Verástegui, no tengo esas capacidades ni esos momentos en la vida, pero desde mi trinchera siempre voy a estar alzando la voz y definitivamente con los niños no, a los niños los dejan en paz y estamos viendo que digo, me consta y estoy segura que no es solamente los niños, van por los hombres, van por las mujeres, van por todo, ¿no? Pero su enfoque principal son los niños, porque si ya destruiste a un niño, pues ya destruiste el futuro, ya destruiste a la humanidad, ya destruiste todo lo que nos hace grandes como humanos. Entonces, definitivamente, si eres hombre, si eres mujer, tienes que sumarte, tienes que hacer algo, tienes que despertar, tienes que tomar conciencia de que no puedes permitir que lo más valioso que es la vida la estén destruyendo, la estén destruyendo. Bueno, pero continuemos con el tema. Ahora, hablemos. Perdona, Sonia Magdalena, Sí, complementa. Un minuto para abundar un poquito perfecto, más me encanta. en el personaje del vampiro, en la primera conversación que tiene con Tim Ballard. Sí. Lo quisiera conectar con algunas de las cosas que ha dicho Juan Carlos. También con esta pregunta del final, ¿qué podemos hacer? ¿No? En esa primera conversación entre ellos hay un momento en que Tim Ballard le pregunta, ¿no? Y le hace una pregunta que da pie al vampiro a explicar su historia. La historia de su redención, la historia de cómo se dio cuenta. Yo creo que esa escena, ese momento de escena es muy valioso también, sobre todo por dos cosas. Primero, porque nos muestra a este vampiro siendo capaz de escuchar su voz interna, que le dice, algo aquí está mal, algo aquí está mal. Y al escuchar por fin, por primera vez, su voz interna, ya no puede seguir haciendo lo que hacía, ya no puede seguir abusando de más niñas, o ya no puede seguir usando los servicios de prostitutas, que es lo que él hacía. Y me parece muy importante esto, y lo conecto con lo que tú decías antes, Sonia Magali, también, de cómo es que la gente no se da cuenta, la gente no piensa y tal. Llevamos no sé cuántas décadas con un bombardeo constante a través de la televisión primero, y después de, bueno, ya antes la prensa escrita y después la televisión y después los medios audiovisuales, el cine, la música, etcétera, etcétera. Y uno de los objetivos de eso es precisamente que la gente no piense, que no piense por su cuenta, que no pase tiempo consigo mirando para adentro. Estamos rodeados de ruido todo el día. Tenemos incluso en la televisión gente que opina por nosotros. Ya no necesitamos ni opinar, ya hay gente que son opinadores profesionales, ¿no? Veis cómo el sistema nos va desconectando más y más capas de nosotros mismos. Entonces, algo fundamental, clave, que es lo primero, que es que cada uno mire dentro de sí mismo y se pregunte si el saber que hay millones de niños en todo el mundo secuestrados, traficados y violados no me indigna hasta lo indecible. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Sin fustigarse, sin machacarse, sin darse golpes en el pecho, sin ir a confesarse. No. Hacerse la pregunta y mirar dentro. Y mirar, ¿por qué no me indigno? ¿Por qué esto no me enciende todo? ¿Por qué no me hierve la sangre sabiendo que esto pasa? Que esto pasa en todas partes. Y pasa también en mi país para la gente para que eso sea crucial. Y seguramente pasa también en mi ciudad. Seguro que pasa en tu ciudad también. Aunque sea pequeña, seguro que también pasa. Y sin embargo, no te enciendes. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Y ahí está, lo enlazo también con lo que decías, Juan Carlos, del estoicismo, ¿no? De paso, yo quisiera aconsejar a todo el mundo que leyera a Marco Aurelio las meditaciones, a todos los hombres que quieran trabajar en su energía masculina.
Y la segunda parte de la escena que quería comentar es el hecho de que Tim Ballard le pregunte, lo cual da pie a que el vampiro explique su historia. Y estamos en el chakra quinto, el chakra de la garganta, que es energía masculina también, y una de cuyas funciones es expresar la verdad interior. La verdad interior, no cualquier porquería que a uno se le ocurra, expresar la verdad interior, porque cuando decimos la verdad, tal como es y claramente, las cosas cambian. Nosotros cambiamos y el mundo cambia. En esa conversación, el vampiro le explica su historia a Tim Ballard y entonces Tim Ballard sabe a quién tiene delante y comprende a ese personaje. Y el espectador también. Pero el espectador tiene la oportunidad no ya de comprender al personaje, tiene la oportunidad de comprenderse incluso a sí mismo. Porque el vampiro es un personaje que no era consciente, no quería ver, no se daba cuenta o no quería darse cuenta y en un momento dado sí se dio cuenta, sí se escuchó y cuando se escuchó se acabó. Es correcto. ¿Tú quieres aportar algo más, Totalmente. Juan Carlos, respecto a este tema? Sí, sí, mira, ahorita platicabas que es una guerra tanto contra el hombre como la mujer, pero sí creo que es mucho más severa contra el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, creo que nuestro principal trabajo en un estado natural en el que no tuviéramos todos estos problemas, el trabajo del hombre es cuidar y proteger a la mujer. Si nosotros dejamos de hacer ese trabajo, la sociedad es la que se... Perdón, denme un segundito esto. Mi esposa vino por algo y me está... Perdónenme. En el momento en que nos alejamos de esa misión divina, la sociedad sufre, empezando por las mujeres, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de que si tienen hijos varones, tienen que ser mucho más conscientes de este problema social, que les digan que está bien ser hombres, está bien ser fuertes, está bien ser masculinos, porque van a necesitar eso para servir a la sociedad, ¿no? Yo no me imagino el día de mañana que la hermanita defienda al hermanote. Sabemos que simplemente por biología no va a suceder. El hombre es el que está creado para ser fuerte físicamente, ¿no? Muchas mujeres esto les parece ofensivo, pero es una realidad. El otro día decía un presentador de televisión, en un enfrentamiento físico, el hombre va a ganar el 99.99 de las veces, ¿no? Habrán ciertas excepciones, pero si regresamos a la parte histórica que a mí me gusta mucho, vemos que los hombres estaban dispuestos a morir A morir. antes de permitir que se dominara, que se esclavizara a su familia, ¿no? Es, es cuestionable desde un punto de vista ético lo que el hombre está dispuesto a hacer, pero desde un punto biológico, antropológico, es admirable nuestra especie. Una especie que es capaz de pelear a muerte por su familia y por sus ideales, es un ser muy peligroso. Entonces, Peligroso, exactamente, es el detalle. esto lo entiende perfectamente el mal en este mundo y dice, lo primero que tenemos que hacer, a balazos y a espadazos, está comprobado que no se puede someter a una civilización. Cualquier hombre tradicional masculino da su vida en un segundo por su familia, sin titubear, ni siquiera pregunta las razones, lo Sí, ¿no? hace. Es Entonces, completamente ahorita qué, instintivo. exacto. Entonces, ahorita qué dicen, quítales eso, quítales ese guardián, quítales ese instinto. Entonces, hay que redoblar esfuerzos con los niños hombres. El principal ataque viene a ellos, porque ellos tienen en su genética esa capacidad de ser fuertes, de agarrarse a golpes, de agarrarse a balazos, de hacer lo que sea necesario por proteger a su familia. Entonces, refuercen esa masculinidad en los niños y que los niños sepan abrazarla desde muy chiquitos. Enseñémosle a los niños que tienen que cuidar a las niñas, que tienen que cuidar a sus hermanas, que es su responsabilidad ser guardianes de la sociedad. Si hay un niño al que lo están molestando, bueno, ¿qué hay más masculino para un niño que defender a un niño que no se puede defender por sí mismo?
Ujú. ¿no? Entonces, regresar a esos valores tradicionales que han sido arrasados. En la medida en que el ser humano se aleja de su naturaleza, sufrimos por todos los sentidos. Y lo que estamos viendo ahorita es eso. Nos están alejando por la fuerza de nuestra naturaleza. Y a veces el discurso es tan seductor que, como dice Joseph, cuando tú tienes este ruido en la cabeza, esta venda en los ojos, cuando ya ni siquiera tienes una opinión personal, es muy fácil. Es muy fácil caer ante estas ideas. Ya lo platicamos, los principales víctimas, guerrilleros, cultura woke, están sirviendo a un amo que no entienden. Que no entienden y que creen que están cambiando al mundo. Más bien están destruyendo al mundo. Me encanta esta conversación, creo que está dejando muchísimos frutos y supongo que también mucha inspiración, porque a partir de una película bueno, prácticamente el mundo la está aclamando, pero también hay un sector que la está tratando de destruir porque lo que logró ya es un movimiento. No es la primera película que habla sobre el tema, pero sí es la única película que ha logrado que esto sea mediático o, como se dice hoy, que se vuelva viral. Entonces, sí está creando un movimiento de conciencia, sí está creando una cosa que está haciendo que la gente se quiera sumar, que quiera luchar, que quiera comprometerse. Eso me encanta porque realmente yo no lo había visto con mucha frecuencia, o a lo mejor ni siquiera nunca lo había visto. Entonces, yo quisiera que, no quiero abusar del tiempo de ambos, sé que están muy ocupados los dos, yo quisiera que para cerrar, para ir ya dándole fin a esta gran charla, me dijeran, más allá de los personajes que yo sé que mucha gente está diciendo, wow, es que esto es ficción porque está novelado, que no sé qué. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué saben? Vamos a hablar ahorita de dos principalmente. De Tim Ballard, o Tim Ballard, no sé cómo lo pronunciamos diferente en México y en España, o yo soy la que lo pronuncio, y de Eduardo Verástegui. Okay. Uno es de Estados Unidos, otro es mexicano. O sea, trasladando a la vida real a los grandes promotores, porque sé también que el escritor Alejandro Monteverde también ha hecho cosas maravillosas, también mexicano. Ahí me agrada mucho saber que son mexicanos, porque siempre los taches son para México, todos tenemos taches. Y ahorita que por fin tenemos unas grandes palomas, me molesta que los traten de destruir, ¿no? Entonces, ¿qué saben ustedes, para que no sea Sonia la que hable, de estos personajes pero en la vida real? A ver, Joseph, tú desde España, ¿qué sabes desde el otro lado del océano de estos personajes, más bien de estas personalidades, no personajes, de la vida real? Pues a mí me gustaría, yo tengo dentro una pregunta desde que vi la película que me gustaría tener la ocasión de hacérsela personalmente a muchos de los hombres que son policías o militares. Y los que llevan uniforme, placa y armas, como llevaba Tim Ballard. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué sabes que pasa? ¿Tú qué sientes sobre el hecho de que esto pase? No ya como ciudadano, como particular, sino como hombre y como policía o militar. ¿Qué piensas y qué sientes sobre esto? A mí me encantaría poder hablar con todos ellos y hacerles esta pregunta y que me quisieran contestar sin arrestarme, ¿no? Porque creo que es un tema clave dentro de este tema, creo que es un aspecto clave y creo que en un momento dado, va a ser significativo o va a tener que ser significativo no solamente en una historia ficcionalizada o no solamente en una historia en la que el trasfondo real sí es la historia de un personaje que trabajaba para uno de los cuerpos de las fuerzas de seguridad estadounidense, entonces se sale de eso para
dedicarse a rescatar niños por su cuenta con una serie de hombres que deciden ayudarle, que son también exmilitares o lo que sea. Yo creo que va a llegar un momento en que el masculino interior, ¿no? La energía masculina, se va de ciertos hombres, se va a tener que plantear, ¿qué hacemos con esto? Y con esto se van a tener que encontrar. De hecho, se han encontrado ya, pero parece que no se han enterado. Se van a encontrar los uniformados, los policías y militares. En un momento dado se van a tener que hacer la pregunta de ¿qué hacemos con esto? Sí, Y, a mí me... perdón, ya está. Y algunas respuestas se van a tener que dar y algunas respuestas nos van a tener que dar. A mí me deja helado lo que acabas de plantear. O sea, porque sí, en sentido estricto, los primeros guardianes de la sociedad son ellos. Y creo que les termina pasando lo que a la cultura woke y lo que a los guerrilleros, que terminan siendo envueltos por este sistema. Yo te puedo decir, en México, no generalizo, pero hay una tendencia muy clara que nuestras fuerzas de orden público están para proteger a los delincuentes. Es muy clara la tarea que ellos tienen. Están para atacar al ciudadano, para tenerlo sometido, asustado, porque en México por lo menos ves una patrulla y ya te pones nervioso. Si te toca un retén militar en una carretera, dices, no sé si vaya a salir de esto. Entonces, lo que tú planteas, Joseph, quizás por ahí tenga que venir ese cambio social. Es hasta qué momento las personas encargadas del orden público van a ser cómplices de esto. Exacto. ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento van a entrar en conciencia y decir, yo soy el que tiene que evitar esto y estoy siguiendo una cabeza que me ha cambiado las reglas del juego? Y claro, estoy condicionado a que es quien me paga, es quien me puede despedir o me puede dar mi trabajo. Entonces estamos en una maquinaria que parece ser mucho más grande y mucho más complicada de lo que nosotros pensamos. Y respondiendo a la pregunta de Sonia sobre Tim Ballard y Eduardo Verástegui, yo no los conozco de manera personal, y cuando yo no conozco a alguien de manera personal, simplemente lo juzgo por sus acciones, ¿no? Y quiero usar la palabra juzgar en el sentido positivo. Para mí, alguien que tiene el valor de señalar uno de los crímenes más rentables y que probablemente sean las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, para mí alguien que tiene el valor de señalarlos no tiene que demostrar nada más. Porque muchas veces venimos con estos discursos muy bonitos, llenos de palabras vacías, llenos de lavados cerebrales, y pues ¿por qué no mejor empezamos a juzgar a las personas por sus acciones? ¿Qué gobernante podría con un juicio así? No lo que digas, no. No, ¿qué es lo que has hecho? Como les decía hace ratito, quiero repetir esa idea porque me encantó. Si te juzgan por tu pasado y no por tu presente, pues te están halagando. Entonces yo rescataría eso de ellos dos. Eduardo Verástegui tiene mi voto garantizado nada más por esa razón, porque yo ya estoy harto. Entiendo perfectamente que este sistema de partidos y de los mismos políticos no da para más, simplemente no da para más. Hablo específicamente en México. Sabemos que, bueno, 6 años de lo mismo. Entonces, si queremos algo diferente, necesitamos apostar por algo diferente. Y si vamos a tener esa intolerancia que va a ser la que no solamente nos va a poner la venda en los ojos, sino que va a ser quien dicte cómo van a vivir nuestras familias durante... Yo creo que no nos estamos jugando los siguientes 6 años, nos estamos jugando los siguientes 60. Si no hay Estamos jugando el futuro de los niños. un A ver, yo punto no de vas a hacer quiebre, una acotación. A ver, ¿tú qué me dices? Y también tú, yo sé, porque sé que en España están peor que nosotros. Había alguien que me decía, ¿ya para qué nos movemos con los libros de texto? Si ya están
Ya llegaron aquí los libros de texto completamente idealizados, completamente pervertidos, completamente comunistas, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo muy, muy pervertidos. Entonces, pero ya tenemos que como un mes de clases, ¿no? Aquí en México. Me dice, ¿ya para qué? Si ya lo hacemos. No, le digo, esta generación está perdida si no seguimos luchando. Aun cuando ya estén los libros dentro de las escuelas, tenemos que seguir luchando. Entonces, lo que dice Juan Carlos y lo que tú también debes saber muy bien, Joseph, es que nos están atacando por arriba y por abajo. Entonces nos tenemos que mover y exactamente, tenemos que buscar a estas personas. No queremos políticos, ya no queremos políticos. Queremos a humanos trabajando para humanos. Perdón, porque saco como si fuera yo mi comercial de mi sección, pero es la única solución que yo veo. A humanos trabajando por humanos, porque estamos llegando a un punto donde ya no hay futuro. Ahora sí que el futuro nos alcanzó. Y entonces yo creo que si seguimos en ese silencio, en ese estar en medio, como decías tú, en esa tibieza, ya no podemos. O somos de los malotes, con conciencia y con causa, o somos del lado del bien. Ya no nos podemos quedar a la mitad. Entonces, yo te dejo continuar, Juan Carlos, perdón, te interrumpí, pero me ganó la pasión y tenía que decir lo que estaba en mi cabeza. Perdóname, te dejo continuar, perdón. Sí, termino ya un segundito y le doy la palabra a Joseph. Y reforzando este tema de los políticos, yo creo que ni siquiera debería de existir la carrera de político. Creo que debería de ser un privilegio diagonal obligación a la que se tendría que acceder después de dar valor a la sociedad. Solamente los ciudadanos más exitosos, y quiero enfatizar exitosos en todos los sentidos. No estamos hablando de un sentido económico, que no están peleados, pero si tú eres un ciudadano de valor, si tú eres respetado por tu comunidad, si tú eres querido, perfecto. Te necesitamos en el gobierno para que le sirvas a tu patria. Lo que estamos haciendo produce lo peor de lo peor, porque motivas a la gente a entrar a una carrera de política o porque no quieren trabajar o porque quieren enriquecerse en desmedida. Entonces creas parásitos que se enquistan en el sistema. Tienes personas que llevan 50 años en la política y que no han aportado absolutamente nada a un país. No deberían de existir los partidos, no deberían de existir los políticos, solo los ciudadanos. O sea, nosotros creer que tenemos un gobierno ciudadano, si alguien cree eso, me muero de risa. No tenemos un gobierno ciudadano. Tenemos una clase política que ha secuestrado lo que por derecho nos pertenece a los ciudadanos. Mientras nosotros no despidamos a toda esa clase política y parasitaria, los resultados aquí y en China van a ser los mismos. Lo cual Complementos implica también tú, Joseph, porque tú tienes también historia en España. algo. Lo cual Algo sé, dice, algo sé. No, bueno, algo vivido. Lo cual implica que tenemos que aprender algo que no hemos aprendido porque ya se ha encargado el sistema en el que vivimos de que no lo aprendamos, que es a unirnos con otras personas y aprender a estar juntos para hacer cosas juntos por el bien de todos. Entonces lo que estamos viviendo en el mundo nos empuja sí así a aprender a hacer eso. Es que no hay otro camino. No hay otro camino. Si queremos quitarnos de encima a los corruptos, pedófilos, etcétera, etcétera, explotadores, etcétera, etcétera, que nos oprimen con nuestro consentimiento por activa o por pasiva, nosotros vamos a tener que aprender a unirnos entre nosotros, a crear grupos, a crear pequeñas organizaciones, a crear pequeños colectivos que empiecen a buscar formas de recuperar parcelas de poder, parcelas de volver a responsabilizarse por diferentes aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, para no dejarlo así en abstracto, pues por ejemplo, esos grupos de familias que deciden sacar a sus hijos de las escuelas porque ya se dan cuenta de lo que las escuelas son, sobre todo a partir del año 2020, y deciden asumir la responsabilidad de ocuparse de la educación de sus hijos, a lo mejor sin saber cómo lo van a hacer, pero decidiendo que lo quieren hacer y entonces vamos a ver cómo lo hacemos.
yo estoy muy cansado de, es que no se puede hacer nada. La idea, ¿no? Esa sensación de falta de esperanza y de falta de creencia en nuestros recursos y en nuestra capacidad de activar dentro de nosotros recursos y el poder que tenemos para encontrar salida a las situaciones para las que necesitamos encontrar salida, necesitamos encontrar nosotros. Y respecto a el tema político, os escuchaba y te escuchaba a ti, Juan Carlos, en esto último que decías de la profesionalización y de los políticos profesionales y tal, y me venía a la mente un vídeo que compartí en mi muro de Facebook hace, creo que fueron 3 días, que hablaba precisamente sobre esto y creo que puede quizás aportar algo a quienes nos escuchen en México, aunque no hable de México. Era un vídeo en el que opinaban algunas personas, todo hombres y una mujer, que formaron parte de los primeros gobiernos que hubo en España después de la muerte de Franco, los gobiernos del presidente Adolfo Suárez, que fue el que puso en marcha el proceso de cambio del sistema político de la dictadura franquista a la monarquía constitucional. Y estas personas que habían estado todos en gobiernos de Adolfo Suárez y que, claro, ahora son personas pues muy mayorcitas ya, ¿no? Coincidían en, se despedía su opinión sobre los políticos de ahora, los políticos españoles de ahora no es solo de ahora, es ya desde los años 80, ¿no? Pero bueno, vale, de ahora. Y varios coincidían en decir que ellos eran profesionales, ¿no? De diferentes ramas, de diferentes ocupaciones sociales o profesionales de cuerpos del Estado o de empresas privadas que decidieron responder a la invitación que se les hizo para contribuir a hacer un cambio político democratizador en España. Entonces fueron profesionales que entraron en política para estar un tiempo haciendo la transición y después volver a sus ocupaciones profesionales, que es de donde venían y es lo que les daba la solidez que luego podían aportar en su trabajo político, ¿no? Que coincide con lo que tú explicabas, dicho con otras palabras, ¿no? Y entonces contrastaban eso con el hecho de que ahora hay muy pocos profesionales en la política y hay un montonazo de políticos profesionales que no saben nada, que no han hecho nada, que no tienen apenas experiencia vital en nada o en poco más que no sea haber estado metidos en las historias de los partidos, primero en las juventudes, después en el sindicato, después en no sé qué, pero se han pasado la vida trabajando, haciendo cosas, sí, estando dentro de estructuras políticas con la esperanza de que llegara un momento en que les pagasen bien por ello y algunos pues en eso están. Entonces tenemos ahí en España hay diputados que son diputados desde los años 80. Y dices, pero bueno, pero ¿qué broma es esta? Por cierto, ese tipo de políticos que ahora son predominantes desde hace ya mucho tiempo en España, ese tipo de políticos, ese tipo de partidos, se encargaron, y lo hicieron muy bien y muy deprisa, de quitarse de en medio al presidente Suárez y a su partido. Porque aquella gente, ¿no? Suárez y su gente, representaban un tipo de personaje público, un tipo de persona, y como la mayoría eran hombres en los gobiernos de Suárez, no hubo nunca mujeres todavía. Estamos hablando de los años del 76 al 81. Por lo tanto, puedo decir que eran un tipo de hombres que, desde la perspectiva de los que vinieron después y todavía están, había que quitar de en medio, había que quitarse de encima, porque eran ese tipo de hombres que ahora no tenemos y necesitamos. Exacto. Y por eso los echaron.
Y no solamente los echaron, sino que incluso el presidente Suárez, después de que tuvo que dimitir, bueno, sí, tuvo que dimitir por presiones y tal, es por cierto el único presidente del gobierno en España que ha tenido la decencia de dimitir, cuando en realidad no tenía motivos para hacerlo, pero él lo hizo movido por sus principios éticos, que es un concepto que ya mucha gente no conoce. Qué bueno que lo tocas. Él siguió luchando, le quisieron retirar, lo hicieron conde, tal, y él decidió continuar porque él tenía muy clara para qué era la Constitución, él tenía una idea muy clara de qué era la democracia, él tenía una idea muy clara de qué era de verdad la libertad. Y decía que una cosa es tener una Constitución y otra cosa es ser libre, ¿no? Entonces él quería continuar e hicieron todo lo posible para que no continuara y al final consiguieron descarrilarlo completamente y al final se rindió y lo dejó porque ya bastante había hecho y bastante lo había intentado. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Él lo dejó en el año 81 y desapareció del todo, creo que fue a finales de los 80 o en el año 90. Hay millones de españoles que echan en falta a esa gente. Hay millones de españoles que añoran a esa persona y a sus equipos. Millones, millones. Han pasado no sé cuántos años, 40 años, 30 años, y todavía hay gente que se emociona pensando en él y en ellos, o que se emociona hablando de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran gente de verdad. Porque eran, voy a centrar en los hombres, aunque no había solo hombres, pero eran casi todos hombres, que es el tema, eran hombres de estos de los que estamos hablando. Hombres que habían construido una solidez interna, se habían construido a sí mismos, como tú decías, Juan Carlos, con todas sus deficiencias. Claro, somos humanos, tenemos que seguir construyéndonos continuamente. Se habían construido a sí mismos y acudieron al llamado de asumir la responsabilidad de hacer una aportación al colectivo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. A cambio de su salario, no a cambio de ninguna corrupción, porque a ninguno se les ha encontrado nunca, nunca, ningún caso de corrupción. La corrupción empezó en el gobierno y el Parlamento de Corrupción empezó aquí en el año 82, cuando ganaron las elecciones por primera vez el Partido Socialista. Ahí es donde empezó. Y ahí es donde hubo las primeras dimisiones por corrupción, porque aquellos sí metieron las manos en el saco todo lo que pudieron. Entonces se está echando de menos mucho a esos hombres, a esas personas que son estos de los que estamos hablando, y que yo no creo en el sistema político, en el sistema de partidos, pero sí creo que es posible y quizás incluso deseable participar en el sistema político de partidos tal como existe, pero intentando llevar ahí honestidad, verdad y justicia. Y hacer lo que uno pueda. Y hacer lo que uno pueda, ¿no? En ese sentido, sí que me parece valioso participar durante el tiempo que uno pueda y haciendo lo que uno pueda. Sí, y aunque sea solo para que el intentar abrir huecos de honestidad, de verdad y de justicia sirva para despertar a más gente. A gente que ahora no se da cuenta de que es toda una mentira, de que es toda una mentira corrupta, que nos ocultan a base de distracciones y de historias que nos cuentan para que no nos demos cuenta de lo que de verdad hay. Ya me callo, ya. Claro. No, totalmente de acuerdo. O sea, Perdón, tenemos que ver lo tocaron que... el timbre y por eso están ladrando mis perros. Pido perdón. No te preocupes. Tenemos que ser muy conscientes que parte de esta masculinidad va muy atada a la política, ¿no? Regreso al estoicismo. Los estoicos eran los principales críticos de los emperadores romanos y muchos estoicos dieron la vida por defender sus posturas. Entonces creo que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, que no nos estamos jugando la vida muchas veces al dar nuestra opinión, sí tenemos una obligación moral de ser partícipes, aunque sea con una opinión, en la vida pública del país, ¿no? Hace rato mencionaba Joseph, esta cultura del no se puede hacer nada, es exactamente lo que nos han querido adoctrinar con todo este sistema.
Ellos quieren que pienses, al crear un sistema donde hay impunidad y donde hay corrupción, lo primero que vas a entender es no se puede hacer nada. No se puede hacer nada en contra del tráfico en todas sus presentaciones. No se puede hacer nada en contra de las injusticias, porque el mismo sistema es el que protege las injusticias. Entonces, si queremos derrotar este sistema, tenemos que entender cómo está jugando. Lo que nos quiere enseñar no lo debemos de aprender. Tenemos que reforzar lo opuesto. Sí se puede hacer algo. Llega un punto en el que los sistemas colapsan con poquitito. Son como castillos de naipes. Alguien le hace así a la de hasta abajo, colapsan. Los grandes colapsos de gobiernos han sido así, de un día para otro, pero de muchos años de estar incomodándolos, de estar atacándolos, de estar opinando, de estar cuestionando, hasta que un día, ¡pum!, caen por su propio peso. Porque al final de cuentas, todo lo que afecta a nuestra naturaleza humana es el mal. Y el mal no se puede sostener a sí mismo. Necesita de personas malas que lo sostengan. Entonces, nunca tienen esa fuerza, porque además la persona mala se corrompe en todos los sentidos. Claro. El que es corrupto, el que le roba las arcas al Estado, vas a su casa y va a tener los mismos problemas, va a tener los mismos problemas con sus hijos, con sus amigos. O sea, el hombre no tiene máscaras. Entonces, cuando estas personas son incomodadas, el sistema cae por completo. Entonces, no perdamos la fe, no perdamos esa obligación moral de luchar, de estar cuestionando las cosas, de estar opinando, de entender, separar claramente el bien y el mal. Creo que de las principales cosas que te trae una masculinidad plena es que tú no necesitas ni a un Dios ni a una ley que te diga qué está bien y qué está mal. Lo vas a hacer primero porque entiendes perfectamente la diferencia y segundo, lo vas a hacer por tu conciencia. No te vas a esconder de la ley, no te vas a esconder de Dios, lo vas a hacer por ti, no por ellos. Entonces, esa es la masculinidad que nos muestra la película Sound of Freedom y que tenemos que traer de regreso. No hay que, como dice Joseph, hay hombres que tenemos que traer de regreso porque representan esta masculinidad positiva, ¿no? Que sirve a la sociedad. Yeah. Perfecto. ¿Qué programa tan enriquecedor? ¿Qué programa, repito, inspirador, ¿no? Entonces, estamos viendo que Sound of Freedom es más allá de un éxito taquillero. Tiene tantas enseñanzas y tantas cosas que por eso se ha convertido en el fenómeno que se ha convertido. No es solamente un tema, no es solamente esto que toca, es un conjunto de muchas cosas que está moviendo estos corazones adormecidos justamente para que nos movamos, para que entremos en acción, para que despertemos de ese letargo que nos ha sumido tantos años, con tanta paciencia que han construido este plan macabro y siniestro para tenernos domesticados y como borregos, ¿no? Sin embargo, llegó el momento de que nos tenemos, y sí o sí, no hay de otra, que mover porque está en peligro lo más valioso, que es nuestra vida y de los que queremos. No sé, llevamos 1 hora 27, yo no tengo problema, pero ustedes díganme, chicos, porque respeto sus tiempos y sus momentos de familia y de trabajo. Bueno, y yo sé, pues supongo, ya también sus momentos de descanso, ¿no? Porque para España ya es un poquito de noche, ¿no? Pero ¿Algún tema que crean temprano que todavía. faltó desarrollar, que crean que sea necesario puntualizar? Díganme. Hay una cosita que yo quisiera mencionar, es muy breve. Véngase. Y la película muy inteligentemente lo muestra, porque es una película, como decía Juan Carlos antes, y tú, Sonia Magali, muy sutil, muy bien hecha con mucha sensibilidad, con mucha inteligencia y muy estratégica, aunque no explique todo lo que hay, lo que se puede explicar sobre el tráfico infantil. Y es el hecho de que muestra que también hay mujeres metidas en esto. Totalmente. Aparece una, pero es clave, y además desempeñando un papel dentro de la trama organizativa de los traficantes fundamental. Y creo que es muy valioso que la película lo muestre también. Para que las personas que llegan a esto, a la conciencia de que esto pasa por primera vez,
se desrompan también algunos esquemas mentales que han estado inyectados y que siguen estando inyectados día sí, día también en todas partes, de que esto es una cosa solo de hombres. Sí, ¿no? Y bueno, y ahorita que estás hablando del tema de mujeres, a mí me llamó particularmente la atención y también refiriéndolo con la propia experiencia de mi vida en cuanto mis hijos estaban chiquititos, que no hay una mamá No, no. con los dos protagonistas, solo hay un papá. Ujú. Entonces, si hubiera estado esa familia unida, conformada, yo no sé por qué motivo la mamá no está, murió, los dejó, yo no lo sé, no te lo explican, pero habla de que no es una familia constituida, porque al final cada quien tiene un espacio de ayuda, de protección, de crecimiento, mamá, papá, cada quien tiene un lugar, ¿no? En este caso no lo había. Fue también uno de los factores, yo creo, porque hablando de mi experiencia personal, había momentos, recuerdo una vez que hasta me porté como niña chiquita, estaban invitando a uno de mis hijos, chiquillo todavía, a casa de un amiguito, y algo empezó aquí, aquí no, o sea, no sabía el por qué, no podía explicarlo. Al final mi hijo no fue, yo lloré porque dije, es que no tengo explicación para decir, ¿qué me está avisando mi corazón de que aquí hay un peligro, no? Entonces, el hombre tiene ciertas cualidades, la mujer tiene otras, como mucho la intuición, y entonces aquí no está ese complemento. Si hubiera existido ese complemento, a lo mejor esa niña no hubiera sido seducida tan fácilmente, ese papá no hubiera sido convencido tan fácilmente. O sea, también nos marcan esta parte donde no hay una familia constituida, ¿no? Entonces, exactamente ahorita que estás tocando el tema de mujer, creo que también es otro punto sutil que la película toca y que vale la pena puntualizar, ¿no? Tú, Juan Carlos, ¿qué Claro. más quieres? Yo para despedirme, sí les diría, como dicen, muy sutilmente, pero nos muestra ese mensaje de que estamos mejor, somos más fuertes y estamos más seguros en familia, ¿no? Tenemos que regresar a la familia como el pilar de la sociedad. Eso creo que quizás ya es lo último que nos queda. Y si nosotros permitimos que destruyan a la familia, ya no vamos a estar aquí en 20 años. Bueno, pues como ven, fue un programa exquisito con hombres de valor, con hombres de verdad, con masculinidades bien definidas, que creen en sí mismos, que se están construyendo día a día, cultos, inteligentes, sabios. Bueno, un programazo, les agradezco con el corazón. Bueno, tengo que confesarles que esta iniciativa no fue mía, esta iniciativa comenzó por Joseph y esto ha dado la oportunidad de una serie de programas que al final del día ya retomé yo acá en México, pero se les prometió un programa de valor y aquí se los presentamos. Pues muchísimas gracias desde México para España, un beso y un abrazo. De México para México, Juan Carlos, otro beso y otro abrazo. Y muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye. Gracias. Un Gracias a saludo. todos. Un Joseph, placer. cuídate mucho. Tú Sonia, también. muchas gracias.